Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Verónica? Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades en función de la materia de ciencias sociales. Como es de costumbre, iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. Estamos ya dando por finalizado la unidad número 4 con el tema diversidad y unidad de la población mundial, correspondientes ya al tema número 4. Vamos a ver la diversidad de culturas y una sola humanidad. Vamos a ver estas actividades en función de los temas que nosotros tenemos planificados para esta actividad. Regáleme solo un segundito. Listo. Como les había mencionado, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Y estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, el tema número 4, diversidad y unidad de la población mundial. Vamos a ver el tema número 4, diversidad de la cultura y una sola humanidad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 4, tema número 4, para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En función de la tarea para esta semana, dice contesta las siguientes preguntas. Primero, lee detenidamente el fragmento de la siguiente lectura y responde las preguntas. Aquí ustedes tienen un fragmento, tienen una lectura, el cual ustedes van a leer, van a comprender y van a, en base a la lectura que ustedes hagan de este extracto de lectura, ustedes van a contestar las siguientes 4 preguntas que tienen a continuación. La primera dice, querrías tener tener esta información que en función del contenido. La siguiente dice, ¿cómo crees que conocer estos datos afectaría tu vida? La siguiente dice, ¿qué harías con esta información? Y por último, ¿qué fue lo que no te agradó del texto? Es lo que ustedes tienen que determinar, tienen que identificar dentro de la lectura, tienen que ver el contexto mismo de qué se trata, es un pequeño fragmento, el cual a ustedes les va a ayudar mucho. Ustedes tienen que analizar en función del contenido. En base a eso, a este contenido, ustedes tienen que contestar las 4 preguntas que se les proporcionó. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. De ser necesario, la rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que desarrollar esto en la parte superior, completar todos los datos que ustedes se les solicita e inmediatamente ustedes proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de esta tarea. En relación al contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema diversidad de culturas, una sola humanidad, correspondientes a la semana 4 del 17 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 17 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación de esta calificación y del resto de asignaturas, del resto de tareas que ustedes tienen dentro de esta unidad, obviamente será hasta el 5 de julio del 2024. Así es que, por favor,
sigan presentando a tiempo todas sus tareas para poderles calificar, que cada uno tengan asignado una, una nota a cada una de sus tareas, dependiendo de lo que ustedes hayan presentado. Una vez que se les ha indicado qué es lo que ustedes tienen que hacer, cómo es lo que ustedes tienen que presentar su tarea, su trabajo, vamos a desarrollar las actividades y vamos a ver la diversidad y unidad de la población mundial, cómo está estructurado, y vamos a desarrollar el tema que ustedes tienen en su aula virtual en función de materia. En esta característica vamos a ver la diversidad y unidad de la población mundial. El árbol genealógico humano. Nosotros tenemos un árbol genealógico de carácter global, donde prácticamente se analiza la evolución que ha tenido el hombre, la evolución que ha tenido el ser humano desde sus inicios, desde la formación mismo, desde los primeros homínidos que se desarrollaron. Marcadores genéticos en ese sentido determinan la herencia genética que se transmite de un individuo a otro. Esto es la descendencia. Los árboles evolutivos humanos parten de estos marcadores. El avance de la genética ha evidenciado que los seres humanos son una especie única que probablemente parte de una raíz común, pero todavía hay obstáculos que impiden determinar el porqué de las diferencias étnicas, porque nosotros tenemos en función, nosotros somos diferentes. En cuanto a las diversidades genéticas y culturales de los seres humanos. Como nuestra especie se originó en África y después fue migrando al resto del mundo, en ese continente se encuentra la mayor diversidad genética de la humanidad. Prácticamente desde ahí parte toda la evolución humana que se puede, que podemos ver a nivel de nuestro planeta. El hombre o el humano moderno se desarrolló hace 200.000 años atrás, justamente sobre el continente africano. Y el continente africano, por muchas circunstancias, empezaron a migrar determinados grupos de homínidos, obviamente representados por el hombre, hacia África, donde en África, obviamente, en función de las características y de las diferencias étnicas que podemos mencionar en un inicio, tenemos el pigmeo, tenemos el bantú, tenemos el bosquimano y tenemos el etíope. Esas son las cuatro especies en un inicio que se desarrollaron. Cuando llegaron a Euroasia, especialmente al Caucasoide, obviamente se desarrollaron otro tipo de especies, que son el berebere, el asiático del suroeste, el iraní, el europeo, el indio. Pero no, obviamente, obviamente como los españoles determinan acá a Sudamérica, sino obviamente los descendientes del hindú. Y por último, tenemos el lapón dentro de estas consideraciones. Dentro del Caucasoide también podemos, existieron otras ramificaciones, otras descendencias que obviamente cubrieron otras partes del continente. En esto, de otros continentes, en esto podemos mencionar el asiático del noreste y el ártico. Dentro del asiático del noreste podemos mencionar el lapón, tenemos el samoyedo, tenemos el mongol, tenemos el tibetano, coreano, japonés, ainú. Dentro del Ártico tenemos, igual tenemos el Ainu y el túrquico. Esas son las especies que se fueron desarrollando. Tenemos el esquimal, que es prácticamente el representante étnico cultural de los polos, en este caso del polo ártico. Tenemos otras distribuciones humanas. Tenemos el amerindio que estuvo, o que desencadenó las especies amerindio sur, amerindio centro, amerindio norte y amerindio noroeste. Y obviamente las tribus o los componentes humanos que obviamente se distribuyeron hacia el continente asiático. Dentro de ellos podemos mencionar el asiático del suroeste y las islas del Pacífico. Dentro del el asiático del suroeste podemos mencionar al chino, al Hmong Khmer, tenemos el tailandés, el indonesio, el malayo y el filipino. Dentro de las islas del Pacífico podemos mencionar a los polinesios, micronesios, melanesios y el papú. Eso es prácticamente lo que acabamos de ver y lo que ustedes pueden observar en pantalla. Este es el árbol genealógico del ser humano desde cuando se originó.
desde cuando prácticamente arranca desde el punto cero el origen del ser humano hace 200.000 años atrás y cómo en sus diferentes etapas, en sus diferentes excursiones y conquistas del mundo, ha ido cubriendo, ha ido poblando cada sector del continente, cómo se fueron dividiendo y cómo se fueron poblando. Esto en cuanto al árbol genealógico humano de a partir de esta única estructura que fue obviamente el hombre a partir de su evolución y su origen mismo en el continente africano. En cuanto a la diversidad de culturas, es importante, pese a que obviamente esto es una parte fundamental, todavía esto está en tela de investigación, pese a que nosotros arrancamos desde un punto cero, desde un mismo punto, se han venido degenerando, se han venido presentando una serie de diversificaciones en cuanto a las culturas. Nos hemos ido siendo diferentes entre uno y otro, entre una población y otra. En ese sentido, a lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas, obviamente porque no se adaptaron correctamente, lamentablemente desaparecieron. Otros han existido por milenios, han existido casi por toda una vida. Unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido recelos que en pocas cosas han terminado en guerra. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamiento, y esto sucede hasta la actualidad. Nosotros, obviamente, el hombre es un ser por excelencia, por genética, es un ser violento, siempre está en constantes dificultades, buscando problemas, buscando una serie de dificultades a otros seres. Y eso nosotros lo podemos ver hasta la actualidad. Nosotros prácticamente de la conducta humana es donde parte todas estas conductas que por lo general son conductas antisociales. No necesariamente es un término que muchas veces está mal utilizado, porque cuando hablamos de un antisocial, nos referimos directamente a qué? A un delincuente. Pero no necesariamente un antisocial tiene que ser un delincuente. Un antisocial es una persona que tiene dificultades para relacionarse dentro de una sociedad. Entonces ahí obviamente se presentan todos estos aspectos. El hombre en sí ha tratado de dominar al mismo hombre y por ende ha generado una serie de clases y de castas que nosotros hemos ido viendo en clases anteriores y que de esta manera ha buscado explotar o ha buscado la explotación del hombre por el hombre. Y eso obviamente siempre se ha desarrollado desde la misma evolución de la humanidad. En este orden, el que los otros hablen otro idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan tensiones. Por ejemplo, en la actualidad, si nosotros hablamos dentro de nuestra sociedad, no más en la actualidad, si yo les digo algo en relación a los costeños y algo en relación a los serranos, por ella van a salir diferentes posturas. Los que defienden a los serranos, los que defienden sus costumbres, los que defienden sus tradiciones, su propia identidad, y lo mismo, lo propio van a hacer los costeños, lo propio van a hacer los orientales, los que están en el oriente. Entonces, hasta ahora todo este tipo genera divergencias. Pero justamente esto de ser diferentes nos hace únicos. Y obviamente al estar enmarcados dentro de una misma constitución, dentro de un mismo estado, hace a la vez que seamos únicos y que seamos uno solo. Pese a nosotros ser blancos, ser indígenas, ser mestizos, ser afrodescendientes, nosotros estamos cubiertos por una misma bandera. Tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades que nos brinda el Estado. Así es que todos somos, en nuestra Constitución, en el artículo 1 mismo determina que toda la población, obviamente todos somos iguales ante la ley y todos estamos cubiertos, especialmente por los derechos humanos que están reconocidos a nivel global. Entonces, pese a ser diferentes, también somos iguales. Pero como lo dice aquí en el texto, muchas veces al hablar de religión,
se genera una divergencia entre nosotros mismos porque uno tiene una religión, otro tiene otra religión. En relación a las costumbres, cada pueblo, cada sector tiene su propia costumbre, tiene su propia vestimenta, tiene sus propios alimentos, tiene su propia forma de cocer y de consumir sus alimentos y eso los hace únicos y diferentes. Estas características provocan diferencias, y no solo esto en la parte solo religiosa y en la parte de costumbres. Si nosotros hablamos de fútbol, si nosotros hablamos de partidos políticos, si nosotros hablamos de diferentes tendencias e ideologías, igual vamos a tener diferentes y vamos a reaccionar de una forma muchas veces agresiva en función de tal o cual postura. Por ende, dentro de las características fundamentales, las que nosotros debemos tener en cuenta es primero la empatía y primero el respeto el uno por el otro. Tenemos que aprender que cada uno somos diferentes y cada persona tiene su propia forma de pensar, su propio criterio, su propia religión, tiene sus propias costumbres, su propia forma de ser. Tenemos que aprender a aceptarlos, así como nosotros también, a nosotros nos tienen que aprender a respetar y también a aceptar, a ser empáticos en todas las actividades que hagamos en función de sociedad. Así ha pasado, por ejemplo, dice entre los pueblos dominadores y los indígenas de América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, cuando se dio la conquista de la expansión del Islam por todo el continente europeo. Pero también ha habido puntos de colaboración y o coexistencia pacífica, como los esfuerzos que han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y también de creencias, como es el caso del Ecuador. Nosotros aquí, obviamente, somos bien respetuosos, somos tolerantes, tenemos que aprender a tolerar las diferencias de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, los cuales prácticamente nos permiten coexistir y también permiten enriquecer la cultura, la tradición y la biodiversidad en relación a los pueblos y nacionalidades que detentan nuestro Ecuador especialmente. Ustedes han escuchado que Ecuador es un país pluricultural y multinacional. Eso quiere decir que nosotros tenemos muchas nacionalidades de pueblos indígenas. Al hablar de pluriculturalidad, tenemos una diversidad de culturas por donde vamos, tienen sus propias tradiciones, tienen sus propias creencias, tienen sus propias fiestas, y eso los hace únicos y diferentes. Por donde vamos, la gente es alegre, la gente es fiestera, la gente le gusta celebrar. Cada puesto tiene cada sector tiene su propia forma de ser. Si nosotros hacemos un pequeño viaje imaginario, nos vamos, por ejemplo, a la costa, nos vamos a Esmeraldas. Ahí, ¿cuál es el plato típico? Son las cocadas, ¿no es cierto? Es el encocado de pescado y todo lo a base de mariscos y verde. Si nos vamos más hacia abajo, nos vamos hacia Manabí, bajamos un poco más, vamos hacia el Guayas. Las cosas no cambian mucho. Toda la preparación de sus alimentos obviamente es a base de lo que tienen, de lo que el hombre ha buscado aprovechar de su entorno. En este caso los mariscos, en este caso el verde, la yuca, que son la base fundamental de la alimentación de estos sectores. Si nosotros nos adentramos un poco más, venimos hacia la sierra, cada uno de los pueblos y nacionalidades que tenemos acá, igual tienen su propia costumbre, tienen sus propias identidades culinarias, por decirlo de esta manera. Si nosotros arrancamos desde la parte norte de Imbabura, nosotros vamos a tener una diversidad en cuanto a sus platos típicos, a la forma de cocción de la fritada, del hornado. Lo mismo sucede, por ejemplo, tienen en la parte norte de Quito, consumen, por ejemplo, esos pequeños, esos escarabajos, obviamente los consumen tostados, igual con maíz tostado. Es una forma cultural propia de esos sectores. Si nosotros venimos más al centro, por ejemplo, en Latacunga, nosotros tenemos la identidad, obviamente, culinaria. Cuando hablamos de Latacunga, hablamos de las chuchucaras. Si nosotros venimos acá hacia Ambato, tenemos una diversidad de platos, tenemos el hornado, tenemos los yapingachos, tenemos las habas con queso y una serie de platos más. Igual, si nosotros venimos hacia el centro,
En Riobamba, por ejemplo, en Chimborazo, los platos típicos son los ceviches de chochos, son el hornado, son la fritada, son los yapingachos y una serie de platos igual que son propios de estos sectores. Si nos vamos hacia el oriente, la diversidad culinaria es mucho más grande. Tenemos los chontacuros, tenemos la carne de guanta y otras especies más que la consumen allá en el oriente. Entonces, cada uno de nuestros sectores tiene su propia identidad y eso nos hace únicos y, no, y obviamente cada uno de los ecuatorianos que en el momento que viajamos, obviamente vamos enriqueciéndonos con la forma de ser de cada una de las poblaciones y de las personas que obviamente están en cada uno de los sectores. En cuanto a una sola humanidad, las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a la especie humana, es decir, que son iguales en su dignidad y también en sus derechos. Así como no hay culturas superiores e inferiores, no hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior y a otras no solo es peligroso, sino también es una idea falsa. Si nosotros vamos y analizamos desde el punto de vista de la biología, prácticamente desde el punto de vista de la biología, todos los seres somos iguales, todos tenemos la misma estructura, todos tenemos las mismas fibras, tenemos los mismos músculos, tenemos las mismas estructuras óseas, todos somos iguales. Pese a que el color de piel muchas de las veces nos diferencian, pero la parte biológica interna, todos somos iguales. En base a esta característica, la ley nos ha determinado y nos ha dado la contextualización de seres igualitarios ante la ley. Todos tenemos las mismas oportunidades, como les había dicho al inicio de clases. Las características físicas de los seres humanos, como el tamaño, la forma del pelo, el color de los ojos o de la piel, o sus rasgos culturales como costumbres, lenguas, religión, no los vuelve absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son parte de una misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados comunes que evolucionaron hace muchos siglos atrás en el continente africano. Sus descendientes poblaron todo el mundo contra las opciones de quienes sostenían que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas. Las investigaciones que se han desarrollado sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética idéntica, igual, con el mismo número de genes similares. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Entonces, esas son una de las características fundamentales en cuanto a la igualdad entre todos los seres. Esto es una parte importante. Vamos a actualizar, vamos a ir un poquito más hacia adentro y vamos a ver un poquito en cuanto a la diversidad cultural. Vamos a ver un poco de información en cuanto al desarrollo de de, especialmente de nuestro Ecuador. Vamos a ver, esto es fundamental que nosotros todos tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la diversidad étnica cultural del Ecuador, Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones musicales que interpretan con instrumentos nativos como es el sicu, el guiro, el rondador y también la quena. En el oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias que hasta ahora ellos mantienen casi intacta su nacionalidad. En la región de la costa se han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio origen o dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. En cuanto a los grupos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, es muy interesante ver esta parte. El Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural.
cuentan con 17 pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, afroecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos. Estos dos últimos grupos no se tratarán, puesto su cultura está encaminada a procesos de mercado y también de globalización. De hecho, hoy en día todas las culturas al 100% están globalizadas, se han ido evolucionando y eso es bueno porque especialmente si nosotros vemos a los indígenas, por ejemplo, en la sierra, ellos han buscado mantener por ejemplo, su vestimenta, sus formas, su costumbre y eso es bueno porque ¿qué es lo que hacen con eso? Mantener y rescatar todas las costumbres ancestrales de los pueblos y nacionalidades. En cuanto a la región en la costa, vamos a ver las nacionalidades y el idioma que practican en determinados sectores. En la costa tenemos 5 estructuras que son el agua, tenemos el chachi, el epera, tenemos el sáchila, tenemos el manta huancabil puná. Esas son. En relación al agua, el idioma es el alahuapit. En el chachi es el chapalá. El epera es sia pd. El sáchila es shafiquí. En cuanto al manta huancabilca, es prácticamente el castellano, es el idioma que profesan cada una de estas culturas. En relación a la Amazonía, nosotros tenemos ocho pueblos, 8 nacionalidades. Tenemos el Ayacofán, tenemos el Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiar, tenemos el Záparo, el Ashuar, el Shuar. Esas son las diferentes eh, nacionalidades que nosotros podemos mencionar en cuanto a la Amazonía. En cuanto al Cofán, el idioma en el cual desarrollan es el Ayangue, el Secoya, el Paicocá, el Siona, Paicocá igual, Huaorani, Huaotiriro, el Shiwar, Chihuam, el Záparo, igual el Záparo, el Achuar es el Achar Chicham. Esos son, y en cuanto al Shuar, es el Shuar Chicham igual. En cuanto a las poblaciones que existen en la sierra, tenemos 12 poblaciones que existen o 12 nacionalidades que existen en la sierra. Tenemos el Caranqui, tenemos el Natabuela, el Otavalo, Cayambi, Quitucara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Huaranca, Puruá, Cañari y Saraguro, que están distribuidos en toda el callejón interandino. La mayoría de estas poblaciones, la mayoría de estos pueblos, obviamente el idioma oficial de ellos es el quichua y también el castellano. Esas son las características en cuanto a las nacionalidades y pueblos que existen en nuestro Ecuador, que existen en la diversidad cultural relacionada a nuestro país. Entonces, en este sentido, ustedes tienen todo el material, tienen toda la información pertinente. De esta manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan éxito en el desarrollo de estas últimas actividades. Recuerden que al final de este proceso ustedes tienen una evaluación acerca de la unidad que hemos visto. Así que sigan preparando, síganse estudiando en función del material, de todo el material de apoyo que ustedes tienen de las 4 semanas que hemos visto dentro de esta unidad para que puedan rendir y puedan obtener buenas notas. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos Licen, una viendo preguntita. hasta la próxima semana. Dígame, compañero Víctor, Disculpe, Licen. ¿Este es ya el último mes o falta uno todavía? falta una unidadcita más. Ya Ah, ya entramos, son 5. ya entramos a la recta final. Sí, son 5 son. Ah, ya parece como ser que el otro año era 4, nomás me he equivocado, entonces. No, a 5 mismo era. No Ya, se, Licen, ya, no gracias. se desesperen por acabar. Ya estamos cerca de acabar. Ya estamos cerca del final. Y hemos recorrido Ya, bastante. Licen, ya. Pase bien, Licen. Ya, un gusto haberles podido saludar, un gusto haber podido compartir con ustedes. Nos vemos en la Igualmente, Licen. siguiente clase. Que tengan una feliz semana.